Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros, lo he titulado Caterina, la madre de Leonardo da Vinci. Ha salido un libro, yo ya hablé de esta historia, bueno, de Leonardo, yo no sé ya que me queda por contar, pero siempre hay algún descubrimiento, alguna cosa interesante. Eh, Hubo un señor que estuvo investigando, un especialista que estuvo investigando sobre la vida de Leonardo da Vinci y descubrió hace tiempo que su madre era una esclava, una niña pequeña que habían robado procedente del Cáucaso, que fue secuestrada cuando era niña, eso era bastante habitual, y los venecianos se dedicaban al tráfico de esclavos, entre otros. Se dedicaban a todo lo que fuera negocio, no eran mejores o peores, era algo habitual en la época, lo cual al tráfico de seres humanos, que siempre, antes y ahora, ha sido muy rentable. Pero bueno, lo que quiero deciros, ahora os voy a contar un poquito esta historia. Lo que quiero deciros es que Alfaguara en español ha publicado esta historia, porque el señor que lo descubre, resulta que esta mujer muy jovencita, creo que con 15 años, tuvo Leonardo. Y la familia de él, aunque era hijo ilegítimo de Ser Piero, da Vinci, Ser Piero era un notario con bastantes posibles, que dice aquí la gente del campo, y bueno, era un hijo ilegítimo que nunca pudo heredar, porque las leyes no lo permitían, el patrimonio del padre, de la familia, pero a pesar de eso fue muy querido y muy protegido. No os vayáis a creer que porque no era legítimo ni podía heredar. Es más, un tío paterno, hermano del padre, que se llamaba Francesco, lo hizo heredero universal, porque eso sí lo podía hacer cuando era adulto. Pero vamos a ver, no me quiero ir tan lejos. Bueno, el niño nace, me parece que en 1452, a las 10 de la noche, sella el acta bautismal. Y entonces, lo que el abuelo, el padre Piero, que era un señor que había tenido una vida increíble, había vivido 15 años en España, había vivido en Marruecos, eran negociantes. Estos florentinos, como los venecianos con la República en esta época, eran muy, muy negociantes. Entonces, ¿por qué digo de esto? Pues porque resulta que si la madre, que era esclava, no se liberaba, el niño podía ir directamente a un orfanato. Entonces le dijeron a sus dueños, me imagino que a cambio de algo, sus dueños eran bastante amigos de Ser Piero, el padre, que por favor liberara a la esclava. Entonces lo que han descubierto es ese documento de esta niña que fue secuestrada y vendida como esclava varias veces y explotada laboral y sexualmente en Florencia. Esta niña, que lo tuvo con 15 años, con anterioridad, hay otro documento que se ha encontrado que dice que sirve para ama de leche, lo cual quiere decir que ella ya había tenido otro hijo en otras circunstancias. Después, la misma familia de Ser Piero lo que hace es buscarle a esta señora un marido que es un agricultor y con el que tuvo 5 hijos y con el cual Leonardo también va a convivir, porque Leonardo pues se cría con mami de pequeño hasta los 10 años, pero se cría también con el padre de Ser Piero, que lo adoraba. Mami le habla muchísimo de Asia y Ser Piero le habla, o sea, el padre, el abuelito, que lo protegió muchísimo, le habla de todos los viajes que tuvieron, de todo, o sea, fue un niño muy protegido. Este niño tiene TDA, o sea, es hiperactivo, que los hiperactivos tienen mala prensa en la pedagogía porque los ven medio tontos, y ya veis Leonardo lo inteligente que era. Lo que pasa es que tienen tendencia a dejar las cosas a medias. Y por eso Leonardo, por ejemplo, el David, aunque se sabía que era un artista excepcional, no le encargaba muchas cosas porque todo lo dejaba a mitad. Todo, todo y cada una. Si no todo, casi todo. Bueno, este libro, este señor que os estaba contando al principio, encuentra este documento y entonces lo que pensó es hacer un ensayo con todos los hallazgos que había tenido de estos documentos, donde se certifica que la madre, es que no me acuerdo cómo se llama el sitio donde era, yo creo que está por Turquía, bueno, pero después dijo, voy a hacer una novela histórica, y ha sido un bestseller, número 1 en venta en Italia, en montones de sitios, y ahora mismo se ha publicado en España. Estoy haciendo publicidad. Mira, estas cosas que me salen a mí en primavera, esto donde vivo ya es primavera y amanezco con un grano, con un ojo cerrado, cosas así del polen. Bueno,
lo que os quiero hablar es el retrato de la madre de Leonardo da Vinci, que lo que pasa es que emerge de las últimas investigaciones científicas. ¿Qué puedo deciros de Leonardo? Casi que es el símbolo del Renacimiento, ¿no? Ora la pluma, ora la espada. Pues realmente Leonardo le ponen cuando nace el nombre que San Leonardo era el libertador de los presos y entonces pues de alguna forma libertar a la madre, a Caterina, fue la forma, me parece que era Frigia, era la forma de que Leonardo no lo pudieran tocar y mandarlo directamente a un hospicio. O sea, fue un niño querido absolutamente, y de hecho cuando además era un niño muy inteligente y de eso se percata el abuelito, se percatan todos, y cuando su tío Francesco, porque Serpiero se va a casar 4 veces más y tuvo un montón de hijos, Leonardo tiene relación con las diferentes mujeres, todas con 15 años, con 13 años, jovencísimas, y es querido por la familia y vive en familia. Lo que pasa que como tenía tendencia al arte, aunque es un niño que le dan clases de matemáticas, de latín no, de latín aprendió más tarde, él suele escribir de forma especular, o sea, en dirección contraria para que no le copiaran la idea, y muchas veces da información errónea. Especular es que tú escribes, yo lo he hecho, después lo pones enfrente de un espejo y lo puedes leer. Y ¿qué más puedo contar de Leonardo? Pues que trabajó de todo, pero sobre todo de ingeniero, un ingeniero maravilloso. O sea, cambia los ríos de dirección, hace aparatos hidráulicos y lo que no pudo conseguir hacer porque no tuvo suficientes patrocinadores, porque sobre todo lo que tenía, va a trabajar para Sforza, sobre todo lo mismo hace una cosa de arte que hace algo de ingeniería. Sobre todo lo que va a tener para ser pues condotieros, o el rey, por ejemplo, Francisco I de Francia, tuvo diferentes jefes, él estaba un poco cansado también. Y entonces lo que quieren son máquinas de guerra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que se la ingenia también, en fin. Y él entre medio, pues ya os digo que hacía infinidad de inventos que han quedado y que algunas veces, como una especie de helicóptero, yo qué sé, montones de cosas, que algunas veces daba cosas erróneas para que el que copiara no subiera, en fin. Pero es un ser excepcional, con unas investigaciones científicas también lo hay, sobre los dibujos que hay de anatomía de la madre con el bebé dentro. Bueno, siempre se ha sabido que Leonardo da Vinci había sido hijo ilegítimo del notario de Florencia, Ser Piero, llamado Piero da Vinci. Entonces, realmente, él no se llamaba Leonardo da Vinci, sino Leonardo di San Piero da Vinci, ¿no? Como cuando dices Williamson, ¿no? Que dices el hijo de William, ¿no? O Borgenson, el hijo de no sé quién, todos son los apellidos hijos de. Fernández es hijo de Fernán, Martínez es hijo de Martín. Quiero decir que los apellidos normalmente lo que te hacen es hijo de, y en aquella época no era Leonardo da Vinci, sino Leonardo di Ser Piero di da Vinci. Bueno, Florencia lo que pasa es que alrededor tiene infinidad porque era una ciudad magna en aquella época, un centro de conocimiento, yo qué sé, encima con los Medici, o sea, casi que el centro del mundo en aquella época, ¿no? Porque eran poderosos económicamente, aunque en esta época son los españoles los que parten del bacalao, Carlos V, ¿no? Pero así todos los Medici eran unos banqueros, uno de ellos, no me acuerdo si era Lorenzo, ¿no? Se casa con Leonor de Castilla, o sea, que realmente se llamaba Leonor de Toledo. Esto es familia de la duquesa de Alba, los Álvarez de Toledo, ¿no? Que me parece que era virrey de Nápoles, en fin. Bueno, durante 600 años no se ha sabido nada de lo que era la historia de Caterina, de la madre de Leonardo, absolutamente nada. Porque del Renacimiento pues sabemos cosas, pero en fin, únicamente en 2016 trasciende que la mujer que lo había traído al mundo, que es Caterina, pues era una esclava. Y no sé, hay una teoría también que la dice el escritor, me parece que se llama Chele, y que dice que él nunca se desprendió de la Gioconda, que aunque la Gioconda era una señora que conocía que tal, le puso la sonrisa de su madre y nunca se desprendió de ese cuadro.
no sé, me voy acordando cosas de Leonardo porque he leído tanto de Leonardo que podría estar aquí ahora. Bueno, es a raíz de que el historiador británico Martin Kemp, uno de los grandísimos expertos sobre Leonardo, descubre un documento fechado en 1457 en el que el abuelo paterno, que lo crió con muchísimo amor, como os he dicho, el padre Serpiero, del artista, enumera a todos los miembros de su familia, incluyendo al hijo ilegítimo de su hijo Piero, que había tenido con una esclava llamada Caterina. Claro, este documento no tiene errores. Esta novela la ha escrito Carlo Becce, que os he dicho. Se me ha olvidado deciros que realmente a los 10 años el niño pasa, su padre, me parece que fue el abuelo, lo hace ingresar en el taller de Verrocchio, y ahí va a coincidir con los grandes, ¿no? Botticelli, no sé, más artistas de la época que después van a ser, y que siempre van a ser amigos. Os he contado alguna vez que Botticelli y él, en un momento determinado, deciden hacer un restaurante Los Tres Girasoles. Estaban hasta las narices de trabajar para los poderosos, pero como eran un poco desastres para el dinero, pues no les fue bien y tuvieron que cerrar. Y bueno, y tienen un recetario. Yo tengo las recetas, no sé por dónde las tengo, tendré que buscarlas por aquí. Las recetas maravillosas. Bueno, Becce es un filólogo que es uno de los mayores especialistas mundiales en el Renacimiento, que es profesor de literatura italiana en la Universidad de Nápoles, la Oriental, y estudioso de Leonardo desde hace muchísimo tiempo, más de 30 años. Dice: eso es todo lo que se sabía de ella, que se llamaba Caterina, no sabíamos más. Dice: se pensó que podía ser una campesina, una sierva, incluso una esclava, pero solamente eran elucubraciones, no sabíamos nada. Ahora, al tener un documento, yo me voy a comprar el libro, Alfaguara me tiene que pagar por la publicidad. Bueno, simplemente porque Leonardo es objeto de culto, todo en él me resulta interesante. Bueno, todo cambia cuando hace 6 años Becce descubre por casualidad en el Archivo Estatal de Florencia un documento redactado por Piero da Vinci, el padre de Leonardo, en su condición de notario. Y este documento, ya sabéis que los notarios son civilistas, antes y ahora. Antes en España se llamaban escribanos. Entonces tengo mi cuñada Cecilia, que su madre era escribana, ¿no? Y una vez lo comenté en el archivo histórico, que en Argentina decían escribano, y me dijeron: no, 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 en España se llamaban también escribanos. Debe ser por eso que mi niña, el apellido de mi marido era Escribá, debía de ser de los escribanos. Bueno, el documento que han hallado es un documento de liberación de una esclava que se llama Caterina, hija de Jacob, debían de ser judíos, y originaria de Circasia, era circasiana. Eso es Turquía en este momento, que es una región del noroeste del Cáucaso. Según consta en el acta notarial, dice filia, en latín, filia Jacobi eius slava sue serva del partibus Circasiae. Dice el escritor: mi primera reacción fue de absoluta incredulidad. La madre del mayor genio de la humanidad, del más grande artista italiano, Sfumato, había sido una esclava, una mujer extranjera del más bajo nivel social. No puede ser, pero he consultado decenas de documentos y todo indica que esa esclava fue efectivamente la madre de Leonardo. Angelito, que la raptaban niñas pequeñitas. Qué mal. Esto que vi en mi lavadora. ¡Ya voy! Bueno, Becce ha volcado todo el resultado de todas estas pesquisas en Caterina. Así se llama la novela que apareció en español, Caterina, de Alfaguara. Es una novela en que, partiendo de temas reales, reconstruye la vida de la madre de Leonardo. El libro que ha suscitado un grandísimo, gigantesco interés en todo el mundo. Ha sido #1 bestseller en Italia y llega ahora a España, que seguramente se va a vender muchísimo porque como haya marujas como yo que le chiflan, Leonardo seguro que buscará. Aparte es que me parece súper interesante, dice Chele. Al principio intenté escribir un ensayo académico con todo lo que había descubierto, pero no lo conseguí. Tenía la sensación de que los personajes de esta historia, el propio Leonardo, querían tener su propia voz, así que les hice hablar. ¡Qué bonito, qué poético! Pero esta es una novela sin ficción. ¡Qué bonito, qué bonito!
Yo qué sé, es que Leonardo, mirad, yo pienso en él y pienso la dama del Armiño, porque todo el mundo la Gioconda, pero hay tantas cosas, Leonardo, sus dibujos me parecen, sus dibujos de anatomía, el que se dejara las cosas a medio hacer. Las cosas, mira, el rey de Francia, Francisco I, cuando vino a Francia, le hizo la oferta, ¿no? Y porque me parece que iba a hacer un caballo para el Sforza. Entonces lo tenía hecho, un caballo gigantesco, lo iba a hacer en bronce, ¿no? Entonces lo tenía hecho, pero llegaron los franceses y entonces se pusieron a hacer puntería con el caballo. Sabéis que antes de hacer el caballo en bronce hay que hacerlo en barro y tiene que tener un armazón interior para que no se desintegre. Total, que llegaron los franceses y Francisco I, enemigo number one de nuestro Carlos V, ya voy, le hizo la oferta a Da Vinci de que si se venía iba a poder elegir dónde vivir, cómo trabajar, iba a poder hacer lo que le dé la gana, simplemente lo quería cerca, lo quería en su corte porque sabía que era un hombre inteligentísimo. Bueno, el caso es que Da Vinci se fue allí murió. Y él lo adoraba, Francisco I, a Da Vinci. Y por eso la Gioconda está en París, etc. Además la compró, ¿eh? Después de muerto la compró con un documento y lo pagó para que no dijera. Pero cuando él llegó a Francia le ofreció diferentes viviendas. Y una de las viviendas que le ofreció, que no sé cómo se llama porque no sé francés, era el castillo donde Francisco I había pasado su infancia, que era una preciosidad, era un castillo recoleto, por decirlo, no era un castillo despampanante, sino un castillo acogedor y que estaba cerca de donde estaba el rey, que el rey también quería tenerlo cerca. Entonces dijo, pues ese sitio para mí. Y, ¿cómo se llama? Leonardo llevaba varios, digamos, el staff, que diría, ¿no? Y el equipo de gente, no llevaba mucha gente, pero llevaba 3, 4 personas que después les dio la herencia parcialmente a ellos, y pues un viñedo, un Da Vinci, un no sé qué, y allí vivieron, y fue un final grato y agradable, porque él, ya os digo que el rey no lo presionó, le dijo, tú puedes hacer lo que quieras, y le dio una vivienda maravillosa, y le dio, como si dijéramos, un sueldo, monedas de oro al año bastante, bastante bien. Era un genio. Después Da Vinci dejó en su testamento que quería 60 mendigos que siguieran su féretro. Fue muchísima gente. Entonces, pero los que primero iban detrás de él eran 60 mendigos que los contrataron y les pagaron. Perfectamente organizados. Yo no sé, esa excentricidad que viene, pero bueno. Sigamos con la madre de Leonardo, que si no me voy a poner a contaros la vida de Da Vinci. Bueno, la madre de Leonardo fue una esclava, no debía resultar en realidad tan sorprendente como os he dicho, porque todo indica que la esclavitud en aquella época era una práctica bastante habitual y bastante extendida en todo el Renacimiento. De hecho, los romanos, los esclavos, ellos y ellas, eran cosas, eran bienes muebles, como una mesa, una silla. Entonces, cuando tú describías tu patrimonio, decías, pues tengo 3 sillas, 4 mesas, 3 esclavos, no, eran cosas. Pero así todo, yo he traducido poemas de Marcial, que me encantaba, y habla, cuando se muere la hija de una esclava con pequeñita, le hace un poema precioso y la llora, o sea, que llega un momento que también se vinculan emocionalmente con sus esclavos, son queridos, porque Marcial al final de su vida se fue, que eso me recuerda mucho a Fray Luis de León, ¿no? En pobre mesa en casa, ni envidioso ni envidiado, o sea, en un trozo de tierra que no te desborde y llevar una vida sencilla en contacto con la naturaleza, ¿no? Y él hizo eso. Los epigramas, es que no me salía. Un epigrama, que estuve traduciendo los epigramas de Marcial. Sería pequeña, a lo mejor 14 años. Ya, ¿cuál de todos más maravilloso? Y uno era sobre su esclavita que había muerto y no habían podido remediarlo. Y decía que los pámpanos te acompañan que los pámpanos de no sé qué te acompañan en la eternidad. Es una preciosidad. Dan ganas de llorar. Vamos, me acuerdo y me emociona y todo. Bueno, a ver lo que dice Shelley. Dice, yo mismo no sabía hasta qué punto era habitual. Sabía que había algunos esclavos, pero pensaba que cumplían una función sobre todo decorativa. Sin embargo, la realidad es que la esclavitud estaba muy presente en la zona del Mediterráneo, sobre todo en Italia y España. Es que España era entonces la potencia. Bueno, el comercio de esclavos corría fundamentalmente con los mercaderes genoveses y venecianos,
quienes lo introducían en el país, en las diferentes repúblicas, y hacían sus chanchullos y sus negocios. Traficaban con ellos, con seres humanos, no me equivoco, procedentes de Oriente y en concreto de las proximidades del Mar Negro. Y entonces Caterina, la mamá de Leonardo, pues era producto de todo este trasiego. Oh, y me da una pena que raptaran una nena. Según la reconstrucción realizada por Beche, el que ha escrito el libro que me pienso comprar. Fue raptada en Circasia, probablemente por tártaros, y vendida luego varias veces hasta su llegada a Constantinopla, y de ahí saltó a Florencia. Primero a Venecia y más tarde a Florencia, que era como una ruta habitual, porque los venecianos, os he dicho muchas veces, que empezaron siendo colonias de los turcos, no eran los turcos, era Bizancio, de Constantinopla, y al final acabaron siendo ellos eh, los jefes y los otros las colonias, porque eran muy la metrópoli, no me salía la palabra, acabaron siendo la metrópoli y los otros las colonias, eran muy negociantes. Pero Venecia es que se le ve el uso que hace en la pintura del rojo, es muy, muy oriental, y la estructura de la ciudad, yo qué sé, San Marco, el Piazzale de San Marco, es que oriental totalmente. El encanto que tiene Italia es que es muy, muy dispar. Muy, muy dispar. Todo esto acaba cuando los turcos, o sea, los otomanos, pues ya, digamos, van de Eurasia hacia la izquierda, hacia el oeste, ¿no? Que casi llegan a Viena, etcétera. Entonces, digamos, se quedan con el Mediterráneo, entonces ya los venecianos tienen que cambiar el negocio, etcétera. Se arruinaron, ¿eh? Porque tuvieron que dejar todas las colonias, todas las cosas, porque ya los que fueron dueños del Mediterráneo fueron Suleimán, etcétera. Bueno, los turcos realmente. Bueno, la mamá de Leonardo primero fue a Venecia, procedente de Constantinopla, y después fue a Florencia, dice el escritor. La madre de Leonardo fue una mujer que vivió grandes sufrimientos y humillaciones. Una niña. Y creo que eso marcó profundamente al artista, que seguramente conocía el origen de su madre y siempre cargó con ese secreto. De Caterina probablemente heredó su ansia de libertad y el deseo más grande que es de una esclava que podía tener. Os voy a decir una cosa, él se hizo cargo, su madre se queda viuda del campesino con el que se había casado, con el que había tenido 5 hijos, etc. Entonces él se hace cargo de su madre y cuando su madre muere, fallece, le da un enterramiento, digamos, digno de un aristócrata, por decirlo de alguna forma, porque en aquella época estaba bien de posibles. Bueno, en el acta notarial de liberación de Caterina, a ver si nos centramos, es donde se ha descubierto que era la madre de Leonardo, y se consigna imágenes que eran los dueños, de quién eran los dueños de la muchacha, que se llamaba Ginebra. Es que Ginebra muchas veces, nosotros decimos en castellano Genoveva, yo creo, Genève, francés, Ginebra, en inglés, ¿no? Ginebra de Antonio Rediti, tengo que leer los nombres, más conocida como Mona Ginebra. Mona en italiano antiguo es señora, cuando dices Mona Lisa, señora Lisa, ¿no? Pues eso, Mona Ginebra, Mona de Tarzán. Y su marido, que era Donato di Filippo di Silvestro. Él era sesentón, ella tenía 40 años y él 60, porque todo esto aparece en el documento. Y bueno, pues era un matrimonio que se había casado hacía 2 o 3 años, dice el autor. Donato tenía una amplia trayectoria como hombre de negocio en Venecia, donde tenía fábricas textiles y de brocados de oro, en las que trabajaban esclavas procedentes del Cáucaso. Y Caterina probablemente fue una de ellas, pero se la llevó, debía ser guapita, aunque Leonardo era feillo, se la llevó para Florencia. Donato había trasladado a Caterina a Florencia en 1442, cuando tenía 15 años, y se la habría regalado a Ginebra para que hiciera pues como de tata, ama de compañía, yo qué sé. La muchacha muy posiblemente fue víctima de la explotación sexual. Eso no lo sabemos, es una hipótesis, pero es más que probable. Y documentos localizados por Beche muestran que en 1450, o sea, 2 años antes del nacimiento de Leonardo, fue cedida como ama de cría. Si había sido ama de cría, significaba que había tenido un hijo, ¿no? Porque si no, no podía tener leche. Ama de cría de Francesco, tengo que leerlo, di Domenico Castelli, que era descendiente de una rica familia florentina y que en su diario dejó constancia de la liberación de Caterina en fechas y circunstancias que coinciden con la del documento notarial. Esto está contrastado, como veis, por diferentes sitios.
Pobrecita, una niña de 13 o 14 años, la supervivencia que dura, ¿eh? Es que claro, solamente estudiamos a los Medici que tenían unos medios tremendos, pero los que estaban por debajo, bueno, para poder ser nodriza, Caterina tenía que haber parido recientemente, por lo que es muy posible que Leonardo no fuera el único hijo, no fuera el primer hijo, fuera mejor el segundo. Es que antiguamente los niños se los daba a la ama de cría, después a la institutriz para que te lo criaran. La madre no se molestaba mucho. Es a partir de, yo pienso, del siglo de oro, cuando se empieza a reivindicar que sea la madre la que esté con el bebé. O sea, es bastante reciente, ¿eh? Los padres... Bueno, la joven solo consigue la libertad el 2 de noviembre de 1452, 6 meses después del nacimiento de Leonardo, en abril de ese mismo año, os he dicho. La hipótesis de Becce es que Piero da Vinci convenció a Mona Ginebra, convenció seguramente así, de que liberara a Caterina para que de ese modo poder evitar que Leonardo fuera un hospicio, un orfanato. Dice, el nombre de Leonardo no es casual, San Leonardo fue conocido por liberar presos y es el patrón de los prisioneros. ¡Oh! Como la madre era esclava, bueno, nuestra Caterina, tras ser liberada, le buscan un marido, a un agricultor que era un hombre bueno que se llamaba Atacabri. Atacacabri, no, Atacabrige. Anda que el hombrecillo, Atacabrige, con que tuvo 5 hijos, desde luego fértil era, ¿eh? Leonardo vivió con ellos cerca de Vinci, pero vivió a mitad camino, como os he dicho, del abuelo, del padre Serpiero, y que le dio muchísimo calor a este niño y lo protegió. Durante sus primeros 10 años de vida también mantuvo una relación estrecha con su abuelo paterno, que se llamaba Antonio da Vinci, el padre Serpiero, que era un mercader, que le habían ido muy bien las cosas, que de joven tuvo una vida azarosa, llena de peripecias, vivió 15 años en España, vivió en Marruecos, pues que son negociantes, ahí cambalacheando, y que seguramente le contaba cosas, aventuras que había tenido en España y en Marruecos. Mientras que Caterina, siempre según la reconstrucción realizada por Becce, el que ha hecho la novela, pues le hablaba de Oriente a Leonardo. Cuando Leonardo cumple 10 años, por ley, su padre tenía que hacerse cargo del niño, de su educación, pero separó entonces al crío de la madre y lo mandó al taller de Verrocchio, que os he dicho. Y en el taller de Verrocchio empezaban haciendo, machacando pigmento, añadiéndole aceite. Y Leonardo lo que se le daba bien cuando era niño eran los paisajes. En un taller, ni era ni Goya ni tal, hacían muchísimas obras. Ellos ponían la firma, pero realmente había uno que se especializaba en hacer las caras de los bebés, que es muy difícil. Otros que se dedicaban al, ¿cómo se llama?, al paisaje. Otros que se dedicaban, no sé. El caso, él era el de los paisajes. Bueno, aún así, Caterina fue la mujer más importante en la vida de Leonardo. Leonardo era gay y era vegetariano, y zurdo. La prueba es que ya viuda, y según ponen de manifiesto algunos documentos, la mujer pasó los últimos meses de su vida en Milán junto a Leonardo y falleció en la ciudad en 1494. Y según revelan algunos de los cuadernos de Leonardo, el artista se ocupó de darle unas pompas fúnebres muy dignas, como si fuera un aristócrata. Me parece muy bien, hizo muy bien, era su madre, es lo mejor. Se sabe que la mujer a la que Leonardo rescató en su famoso cuadro de Mona Lisa, que era Lisa, Lisa es Elisabetta en italiano. Eh, es como si nosotros en español decimos Isa en vez de Isabel, pues eso, ellos de Elisabetta dicen Lisa, era Lisa Geraldini. Pero el artista jamás se desprende de ese cuadro, jamás lo entrega a quien se lo había encargado y siempre lo lleva con el cuadro encima en todo su viaje y mudanza. Dice Becce, ¿por qué? Bueno, pues porque esa primera pintura refleja el alma de Caterina, su madre. Dice, hay dos detalles de esa pintura que probablemente le recordaban a ella. El paisaje con montañas, unas montañas como las que ella le debía hablar de cuando era niña, y su sonrisa. Estas son hipótesis, no falláis. Y en Milán, detrás de la Basílica de San Ambrosio, han sido hallados recientemente, durante la obra de reforma, la nueva sede de una universidad, restos humanos de una antigua sepultura, y Becce cree que es la sepultura de Caterina. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.